Vale, perfecto. Ya está grabando. Bueno, pues muchas gracias a todos. Hi, everybody. Welcome to this new session of the Thymne Coffee Talk. I think the interview will be in Spanish, just to clarify, right? And today we have Jorge Ignacio Casado, which he's going to interview Dr. Pere Monràs, who is a medical oncologist. And they are going to talk about biometrics to solve questions as the following ones. No? What is biomimetics, or why is interesting to talk about biomimetics? And also important, what is not biomimetics? No? Among so many more questions that will be kind of answered. No? Y ahora, bueno, Jorge, cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias por participar. Es un placer. En primer lugar, queremos agradecerles a todos su presencia en este café, Thymne. Tenemos la suerte de tener como invitado en esta ocasión al prestigioso Pere Monràs Viñas, que es médico especialista en medicina interna y en oncología. Pere Monràs, además, es fundador y es presidente del Biomimetic Science Institute de Barcelona, y es toda una autoridad en el campo de la biomimética. Doctor Monràs, bienvenido. Gracias. También digo que encantado de poder estar aquí. Claro que es un reto, ¿no? Porque en 30 minutos explicar la biomimética o decir algo sobre la biomimética tiene su juego duro, ¿no? De todas maneras, con mucho gusto vamos a hablar de todo esto. El señor Monràs es una persona de carácter humilde y me gustaría compartir con ustedes un par de datos biográficos que me parecen muy interesantes. Creo que les va a gustar saberlo. En primer lugar, Pere Monràs, él estuvo un año en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, ejerciendo como oncólogo, y luego retornó a Cataluña y se dedicó a ser, en primer lugar, miembro del patronato fundador y director general de la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell. Y no solamente eso, sino que además Pere Monràs fue presidente de la Unió Catalana d'Hospitals. Entre otras cosas, nuestro invitado es una persona que siempre ha tenido una sensibilidad social muy marcada. Entre las cosas interesantes de Pere Monràs también, es interesante observar que él fue miembro fundador y presidente del Cercle pel Coneixement, que se trataba de una entidad que precisamente en el año en que en Lisboa tuvo lugar un encuentro entre ministros de la Unión Europea para fomentar lo que es la llamada Sociedad del Conocimiento, tuvo lugar la creación de esta entidad, del Cercle pel Coneixement. Y no solamente eso, sino que el doctor Monràs también ha sido fundador de dos empresas, Helix 3C, que es una factoría de conceptos, y de Sangaku, que es una entidad dedicada a la difusión y al conocimiento de las matemáticas, y de manera altruista las ha cedido al BSI, al Biomimetic Science Institute de Barcelona. Esto, como un perfil general, nos hace una idea de cuál es la sensibilidad de Pere Monràs, que lejos de ser una persona que quiera acaparar para él, le gusta compartir. Señor Monràs, las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, en general son científicos, son personas del ámbito de la ingeniería y el material con el que trabajan, las teorías con las que trabajan, son aquellas que permiten hacer del mundo tangible algo matematizable, hacer modelos de matemáticas de los cuales participan, entre otras cosas, la biología, incluso el mundo de la sanidad, que son conceptos que a usted no les son ajenos. De hecho, la sangre, sin ir más lejos, como fluido, nos permite que la estudiemos de manera que luego pueda ser aplicada al estudio de enfermedades coronarias, sin ir más lejos, o la creación de aparatos, de máquinas que sean adecuadas para este tipo de práctica y de conocimiento. ¿Qué le sugiere a usted esto?
Bueno, yo lo que nos sugiere es que todas las disciplinas del conocimiento tienen una interrelación obligada. Es decir, uno puede focalizarse en algo, pero este algo se enriquece siempre con lo que pueda ser más allá de lo que él conoce. Sí, dicho de otra manera, cada uno en su profesión, en lo que pueda estar haciendo, necesita también un cierto espacio para saltar los límites de su conocimiento, para buscar el conocimiento también en otros. Esto me lleva a decir que de alguna forma me siento a gusto con la ingeniería también, porque la mayor, diría yo, ingeniería, casi diría que es la propia biología, porque realmente lo que somos los humanos, los sapiens, en todos los sentidos, tiene una riqueza de complejidad que, vaya, no estamos para poderlo resolver todo y de golpe. Dicho esto, pues aquí estamos para poder ver que quizá el tema más crucial es situarnos en el sistema de reflexión que acepte el cambio de época. Y me explicaré. Es decir, ya no estamos en la revolución industrial. Claro que la hay, pero estamos en un salto, en una época de transición, obviamente, y usted seguro que lo sabe mucho mejor que yo, estamos entrando en una revolución digital. Y esto quiere decir que los parámetros con los que actuábamos antes a los que tenemos en este momento, pues están también en una situación de reflexión como mínimo para ver si realmente son obsoletos o no las prácticas y hábitos que usábamos antes. A ver, no nos incomoda a nadie pensar que Copérnico ya dijo pues lo del Sol y que iba dando vueltas o no. Y luego esto fue refrendado por Galileo. 90 años tardaron entonces para que una idea de esta naturaleza fuera aceptada socialmente. Y esto, incluso el poder más importante de aquel momento de la Iglesia, pues llevó a cabo el calendario gregoriano precisamente para adaptarse a esta situación. Bueno, es una especie, una simple reflexión, pero si miramos un poco atrás de lo que fue antes de la pandemia incluso, esta revolución industrial fue pasando del trabajo manual, de la manufactura, a un sistema que ahora ya no es manufacturero. Ahora lo que es, hay los robots y hay toda la tecnología que nos permite saltar todo esto. Obviamente, eso tiene otra trascendencia, que ya no son los temas locales los que tenemos que tener en nuestro pensamiento, sino precisamente tenemos que adquirir una visión planetaria de las cosas. Ya no habitamos en la calle tal de la ciudad de tal sitio, habitamos en el planeta. Y si no estamos en esta concepción de que habitamos el planeta, probablemente nos podremos equivocar en muchísimas cosas, ¿no? Por esto, de alguna forma, yo diría que quizá el cambio más importante se traduce en que del trabajo que llevábamos a cabo, la revolución industrial, al trabajo que podemos llevar a cabo en esta revolución digital, tenemos que pormenorizar cuáles son los aspectos más, digamos, importantes y priorizables para que de alguna forma tomemos un desarrollo lo más, digamos, concreto posible y viable posible, ¿no? Acaba usted de comentar lo de priorizar determinados aspectos y me estaba acordando de una conversación que tuvimos con Ignacio Valero a propósito de que la naturaleza funciona como una gran computadora que nos aplasta en esos términos si queremos competir contra ella. Es decir, la naturaleza como gran laboratorio tiene a su alcance un número casi infinito de ejemplares para poder ir experimentando con ellos y al mismo tiempo el tiempo del que dispone para hacer dicha experimentación es infinito. En cambio, el tiempo humano y las limitaciones humanas distan mucho de serlo. Con lo cual, este tipo de aspectos que tenemos que tener en cuenta y limitaciones propias para poder investigar, para poder conocer, para poder saber,
¿Cómo se encajaría usted en el ámbito de la biomimética? Bueno, es que la biomimética, estamos hablando como si fuera una nueva disciplina. Biomimética ha existido siempre, todo el mundo ha hecho cosas biomiméticas. Otra cosa es ponerle título al tema, ¿no? Pero Leonardo da Vinci, cuando veía a los pájaros, decía, pues yo también quiero volar, y inventó el vuelo, ¿no? Y así todo va en la forma de que antecede primero el sentido de lo que necesitamos, que el bautizar esto que necesitamos, ¿no? Dicho esto, lo que de alguna forma me parecería relevante es que se ha dado una aceleración del tiempo. El tiempo no es igual que el tiempo de antes. Ahora yo, por ejemplo, que tengo una edad ya avanzada, ya conozco 3, 4 generaciones. Antes se conocían 2 generaciones, es decir, nuestra esperanza de vida ha cambiado sustancialmente. Pero es que no solo ha cambiado sustancialmente, sino que esta aceleración, Thomas Friedman lo dice muy bien, ha hecho que la ciencia en sí misma y la tecnología derivada hagan un recorrido a velocidad de reactor. Mientras socialmente la velocidad, diríamos que es casi de caballo, ¿no? Es decir, en el sentido de que no hay una capacidad suficiente de que todo lo que estamos desarrollando pueda ser asimilado socialmente si no se hacen algunas medidas fuertes en este tema para que de alguna forma socialicemos partes de las tecnologías para que de alguna forma pueda haber no este gap tan importante que parece que se va produciendo cada vez más, ¿no? Thomas Friedman, conocen ustedes, supongo, el libro de Muchas gracias por llegar tarde. Es una recopilación periodística de los temas más importantes en ciencia que haya podido haber y de la relación de esto con la sociedad. Y hay un gap terrible, ¿no? Entonces, el tema de fondo es que avanzar en ciencia y tecnología nos lleva a, digamos, a tener en cuenta muy, muy profundamente que tenemos que establecer también una relación con la sociedad. Ciencia y sociedad, ciencia y cultura tienen que ir de la mano. Y esto es un tema que todavía está muy verde en el sentido de que pueda ser una realidad. ¿Y por qué digo que tienen que ir de la mano? Porque tienen 2 expresiones diferentes. La ciencia, y hablo con personas que son los que de alguna forma lo hacen, trabaja buscando los errores que pueda haber y convirtiéndolos en algo nuevo, que es aquello que de alguna forma puede hacerse. Mientras la cultura lo que hace es que no, Wagensberg lo decía muy bien, dice, la ciencia necesita tiempo para comprender y resolver lo que se quiera, ¿no? Mientras que la cultura lo que hace es que te da un impacto. Todas las actividades artísticas no necesita comprenderlas. Lo único que hace es que el impacto que te producen emocionalmente te dan una fuerza añadida, una fuerza que no es material. Luego hablaremos en todo caso de lo material y de lo energético, pero esta combinación de cosas tenemos que de alguna forma darles mucha más fuerza. Yo pondría un ejemplo relativamente simple, pero cuando yo que tengo nietas, pues ya ahora las sigo bastante, te das cuenta que lo que empiezan es usando y desarrollando el sistema sensorial. Tocar, ver, oler, manejarlo todo, ¿no? Y hacia los 6, 7 empiezan a trabajar lo cognitivo. Entonces empiezan en lo abstracto, en comprender, en desarrollar, en preguntar, etc. Y cuando ya somos mucho mayores y tenemos cierta madurez, entonces lo que hacemos ya no es solo el tema sensorial o el tema racional, sino que vamos trabajando y entendiendo y comprendiendo la importancia del sistema relacional. Y si ahora estos 3 temas los ponemos juntos, veremos que están muy poco integrados en general. Lo sensorial se va a pique en tanto cuanto recibimos siempre el no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado, no te pases de la línea, etc. Y el racional es el que de alguna forma desde la ilustración
se creó frente a lo que era la Edad Media, el lenguaje de la fe y de los milagros, y entonces empezó la razón, y esta razón conllevó que de alguna forma se pudiera entender las personas de una manera más rápida, pero no sé si estarán conformes conmigo, pero es que en este momento la razón, más que ser para resolver problemas entre los humanos, es para, digamos, luchar unos contra otros, a ver quién de alguna forma dice la cosa más fuerte. Y decir esto en los días que estamos, pues vaya, no hay que crear otras preguntas que esto pasa. Quizá el reto más importante es poder mantener los tres sistemas. El sistema sensorial, activo. Fijemos que el género femenino suele siempre iniciar una conversación diciendo siento que, y si es el género masculino empieza la conversación diciendo pienso que. Digo para notar la importancia a veces de estos detalles, ¿no? Y el sistema racional, de pasar, tal como decía, a resolver problemas, está consiguiendo crear problemas. Y el sistema relacional se da muy poco. Por lo tanto, hemos de integrar estos tres sistemas en uno que de alguna forma active muchísimo la potencialidad de la especie, no solo cada uno, sino del espacio grupal donde uno está y el espacio general de toda la especie. Hace un momento acaba de abrir la ventana a la consideración de aquello intangible como parte del conocimiento, que es una idea que, si nos ceñimos a las corrientes filosóficas de los últimos 200, 300 años, choca fuertemente con el concepto de revolución industrial, con el concepto de solamente lo tangible importa, con el concepto de causalismo. Sí, bueno, este es otro de los grandes cambios que estamos en este momento detectando, ¿no? Pero yo me gustaría matizar un tema. Steven Weber, que fue premio Nobel en 79, creo, de física, decía una cosa muy clara, decía, yo me niego a decir que he inventado algo. Yo simplemente he descubierto cosas que antes, que ya estaban y yo no había sabido ver. Es decir, que en el fondo, y aquí es quizá un apunte que doy, es de que la biomimética, de la que hablaremos más, en realidad es la ciencia del descubrir aquello que todavía no hemos descubierto. Y de estas hay muchísimo trabajo por hacer. Es decir, a veces nos pensamos que nuestra realidad ya la tenemos toda sabida. Y si esto lo ponemos, imaginémonos en una curva vital, de ciclo vital, nos veremos que en el fondo estamos en la adolescencia como humanidad. Estamos en la adolescencia que todavía no ha sabido madurar hacia cosas de mayor profundidad como las que, por decirlo de alguna manera, los sistemas, por ejemplo, en el caso de la biología, estamos muy seguros de lo que tenemos que hacer con las enfermedades, con si el páncreas, que si el estómago, que si el pulmón, pero estamos muy poco en lo que son los sistemas. Estamos en los órganos, pero no en los sistemas. El sistema neurológico, el sistema hormonal, el sistema inmunológico, y todo esto ha de estar integrado. Y si esto no está integrado, entonces las cosas suceden de otra manera. Y esto, decirlo ahora, cuando estamos con la pandemia y con la baja del sistema de inmunización que tenemos, pues el problema es cómo reforzamos nuestro sistema de inmunización. No me sale, vale. La palabra no salía, pero el concepto sí. El concepto sí. Es desde luego que sale. Sí, porque de alguna forma cada uno de nosotros ha probado que si tiene una situación en algo que es muy estresante, pues posiblemente el virus le ataca a la semana siguiente y se está unos días en cama. Bueno, ahora esto es mucho más gordo, ¿no? Evidentemente, pero de alguna forma tenemos que relacionar nuestros sistemas, los que tenemos, con la realidad para poder ver que tenemos todavía muchas potencialidades. Y una de ellas que sí que ya se ha empezado a ver es, por ejemplo, lo que las neurociencias hoy día nos están aportando, ¿no?
tenemos una plasticidad neuronal. Hemos estado estudiando nuestro cerebro por topografía, a ver dónde está una parte u otra. Y ahora ya nos damos cuenta que es una red, digamos, de miles y millones de neuronas conectadas que pueden coger canales neuronales para una cosa y si por allí no funciona, ir por otra, ¿no? O sea que hay muchísimo todavía para ir empezando a desarrollar lo que nuestra propia biología nos puede enseñar. Siempre estamos mirando afuera y nos miramos poco dentro para saber exactamente nuestras potencialidades, cómo desarrollarlas. Se me ocurre una pregunta, señor Monràs, porque antes, tomando que usted comentó lo del intangible como algo importante, algo a tener en cuenta para el descubrimiento científico, y siguiendo con el campo de la ciencia, la inquietud que tengo es la siguiente. ¿Cómo sería la relación entre la ciencia y la naturaleza? Ya hemos visto lo que comentábamos antes, que la naturaleza es una gran computadora que puede con nosotros si competimos contra ella. Luego, ¿cuál sería esa relación? Bueno, la relación de la naturaleza con nosotros mismos es una relación que responde a la teoría evolutiva. Es decir, no es lo que nosotros queramos, sino cómo nos adecuamos a las cosas que van viniendo. Y no es el tema que nosotros seamos fabricantes de algo. Nosotros somos aquellos que de alguna forma nos podemos adaptar, y lo mejor que pueda es adaptarse a una situación. Adaptarse no en el sentido sumiso, sino adaptarse en el sentido crítico de las cosas para poder realmente sacar provecho de todo ello. Esta relación tiene además un aspecto que, bueno, que toda teoría evolutiva nos enseña, que necesita una tecnología adaptativa. Y la tecnología adaptativa ya estaba en aquella película famosa del 2001, La Odisea en el espacio, ¿no? Es decir, que en aquel momento se necesitaba, pues, con la costilla sacada de otro, pues dar la fuerza que era necesario, ¿no? Pero siempre estamos en un momento en el cual buscamos aquello que nos hace falta para poderlo de alguna forma resolver. Y esto en la ciencia, pues, y en la tecnología es lo que en este momento se ha acelerado y se va a acelerar todavía muchísimo más, en mi criterio, ¿no? Me parece muy interesante el siguiente matiz. No sé si las personas que nos están escuchando y nos están viendo en este momento coincidirán con esta apreciación o no. Creo que se trataría de un postulado de corte neodarwinista, haciendo una analogía entre lo que sería la continuidad y la adaptabilidad de las especies con respecto a la continuidad y la adaptabilidad del descubrimiento científico, del conocimiento humano. ¿Cree que irían por ahí las cosas o aún tendríamos más margen de desarrollo? El desarrollo no para. Es decir, pero lo planteamos de una forma que entendemos el desarrollo como aquello tan vulgar de decir este año tenemos que crecer económicamente un 3%. No va así. El tema lo tenemos que medir por la capacidad del progreso humano, del progreso de nuestras propias potencialidades, cómo de alguna forma se desarrollan para que de alguna forma pueda haber el descubrimiento de lo que todavía no hemos descubierto, ¿no? O sea, yo creo que la ciencia se está casada con la naturaleza, porque nosotros también somos naturaleza, ¿no? Y por lo tanto no hay una distinción de todo esto. Lo que pasa es que el sistema que nos lleva a ello, pues tiene que tener claridad, yo diría, por ejemplo, de que uno de los temas importantes, supongo que todos saben, de Lynn Margulis, que hizo la teoría de la simbiogénesis. Esto llevó a la hibridación como un concepto clave, y pues la Lynn Margulis, que se conoce porque he estado en Barcelona muchas veces y se conoce, ahora ya no, porque se nos fue, pero que de alguna forma lo más importante es que la teoría de la simbiogénesis la presentó a 15 editoriales para que se lo publicaran. Y nadie lo quería porque pensaban que esto era un cuento chino, ¿no? Bueno, no diré que me pase algo así a mí, pero también he tenido los problemas de una obra que hemos acabado recientemente, que se llama Del error al asombro, de alguna forma se aceptase a la publicación. Pero bueno, esto es una anécdota.
El tema de fondo es que sí que se genera en la concepción simbiogénica el concepto de la hibridación, ¿no? Una procariota que sabía, lo digo vulgarmente, una procariota que sabía comer mucho y dormir poco, y otra procariota que era al revés, que dormía mucho y comía poco, pues decidieron juntarse, y al juntarse hicieron la eucariota. Ya sé que esto es como un cuentecito para científicos, no sirve, pero sí que de alguna forma esta vulgarización de algo también nos ayuda a que nos quede grabadito que de alguna forma la unión de lo diverso es un elemento clave para el desarrollo, ¿no? Y de allí salió la célula y luego la célula, la única célula, y luego viene la pluricelularidad y luego los órganos, etcétera, etcétera, ¿no? El tema de esto lo digo porque es también una evidencia que podemos aplicar en las cuestiones propias, en los negocios, en todo. Es decir, poder llegar a hacer una economía de colaboración, no una economía de competencia. Si es una base de colaboración amplia, entonces se puede hacer la competencia. Pero si solo es para poder ganar al otro, es una estupidez, porque lo decía Eudald Carbonell en otro sentido, ¿no? Decía, los incompetentes compiten. Porque claro, si tú estás por encima de las cosas, no compites, es decir, simplemente desarrollas, ¿no? No sé si por aquí me iba la pregunta. Bueno, sí, porque estoy pensando una propuesta para los presentes, aprovechando que el doctor Pere Monràs ha sido un pionero de la oncología en nuestro país y siendo conocedor de que él es un experto en el campo de la biomimética, no es muy difícil conjeturar que él es capaz de ilustrarnos sobre las relaciones que pueda tener el campo de la sanidad con la biomimética. ¿Qué tipo de aplicaciones podríamos encontrar en el campo sanitario? Bueno, la forma que lo plantea, hay un trabajo muy bien montado que es respecto a la tecnología adaptativa, que en medicina yo lo he aplicado muchísimo, ¿no? Es decir, si tú te viene un paciente con una enfermedad ligera, pues tú le dices, mire, tome estas pastillas y venga dentro de una semana y veremos. Si resulta que viene uno con infarto, no solo le tratas como convenga de medicinas, pero sino que además le dices, y sobre todo cuando vaya a buscar el autobús, déjelo pasar y coja al otro, porque si quiere correr para coger el que ve, pues igual hace otro infarto, ¿no? Y si tienes un paciente oncológico en fase final, pues entonces lo que tienes que hacer es también una tecnología adaptativa a esta situación. Tienes que cogerle la mano, mirarle a los ojos y de alguna forma generar unas condiciones para que este estado que se avecina pueda ser lo más digno posible, ¿no? Es decir, que la tecnología no es algo que sea único, sino que tiene una capacidad adaptativa exacta a la situación que se observa. Y yo que en la medicina esto me ha pasado mucho, los médicos son médicos de enfermedades. Pues no, son médicos de personas con enfermedades que están en un sitio concreto. Entonces hay que conocer la complejidad, no quedarse simplemente con lo que es sencillo. Pues esto y se resuelve. No, no. Usted tiene que conocer muchísimas más variables. Y esto es la complejidad. La complejidad es entender, captar e identificar todas las variables que actúan en un sitio o situación o circunstancia, ¿no? Me gustaría preguntarte también otro aspecto sobre la biomimética que en ocasiones puede llevar a cierta confusión y que sería interesante aclarar, porque de esa manera también todos los presentes tendríamos más cercana la figura del BSI, del Biomimetic Science Institute de Barcelona. Eso está muy claro. La biomimética es una cosa que surgió desde el punto de vista de veamos en la naturaleza y inspiremos en ella y esto se puede hacer para encontrar materiales más apropiados o para hacer políticas extractivas incluso. Ajá. O para hacer otros de esto. Pero
a mi entender, cada sitio, yo creo que los nórdicos en Escandinavia tienen muy desarrollado, por lo que he trabajado, etcétera, y otros sitios también. Esto nació también con Janine Benyus en Montana, en Estados Unidos, y muchos otros sitios. Y se va desarrollando este concepto biomimético, este concepto de inspirémonos en nosotros mismos y en lo de fuera, ha cogido matices diferentes. En nuestro caso, en el Biomimetic Science Institute, nuestro lema es Biomimetic for Life. Ajá. Es decir, que complete todas las cuestiones que de alguna forma puedan atender a la situación y evolución de la vida en todos sus sentidos. Y esto pues tiene unas aplicaciones concretas que de alguna forma, por ejemplo, yo en este momento estoy participando en una biotech que de forma está trabajando en unas moléculas sobre el tema de la degeneración mielínica en los casos de esclerosis múltiple o de otras enfermedades que de alguna forma son, casi diría yo, una epidemia del siglo XXI, ¿no? La degeneración, las enfermedades degenerativas. Bueno, esto es también un tema biogenético. La persona que dirige el tema una vez me comentaba que a él le gustaba mucho pasear por el bosque, era un encinar y había encinar de corcho, que esto que se saca y bueno, se hacen los tapones, ¿no? Pero que vuelve luego a renacer, a regenerarse. Bueno, pues esto es una expresión de que nuestro sistema nervioso también tiene pues una vaina de mielina, la neurona, que se estropea, se degenera y entonces pues viene toda la enfermedad esta. Y ya se está trabajando muchísimo en que la capacidad de regeneración del tejido mielínico puede ser muy bien, ya está muy cerca a ser evidente de que puede encontrarse una solución a uno de los problemas de estos. Pero quiero decir que la biométrica es una manera de pensar las cosas, ¿no? Y hay otra manera de decirlo, que lo dice, bueno, ahora no acuerdo bien el nombre, pero un escultor decía, mire, dejen de hacer lo incorrecto, que florecerá lo correcto. Que es lo mismo que le dijo Miguel Ángel después de hacer el David, le preguntaron, ¿y cómo es que usted ha hecho esto? Dice, bueno, he sacado lo que sobraba. Y pues esto ha salido... Bueno, pero sí, pero es que tiene una cosa especial. Y bueno, es que lo especial es que luego le puse el alma, le puse mi corazón, le puse toda mi energía. Y esto es simplemente la biométrica, simplemente y evidentemente con unas respuestas que yo incito a que sean integradas en todas las diferentes disciplinas. Es decir, porque en todas las disciplinas está este concepto. El concepto de inspirarse lo que 3.800 millones de años, que son los que lleva la vida en este planeta de 13.000 millones de años, pues que ha estado naciendo todo lo que ha salido y que nosotros vemos, ¿no? Precisamente cuando el doctor Pere Monràs habla de poner el alma, de cómo Michelangelo insufla el alma a la piedra, él es una persona que pone el alma en lo que dice y creo que todos estaremos de acuerdo en que su forma de hablar, que es vehemente y es convencida de lo que realmente conoce y experimenta, me sugiere lo siguiente. Yendo un poquito más allá, me atrevo a preguntarle, doctor Monràs, ¿cuáles son los valores añadidos que la biomimética nos incorpora? En este momento... Perdón, en este momento yo pienso que hay un concepto biomimético a tener mucho en cuenta, ¿En cuenta? Y que le llamo la biomimética organizacional. Porque toda organización, de alguna forma, tiene una manera de relacionarse, una manera de hacer, una manera de esto. Yo pondría algún ejemplo. La mayoría de empresas en donde he estado y en los sitios en que de alguna forma conozco, hay más compartimentación que compartir. El tema de cada uno a lo suyo y no de poder poner en relación las cosas para poder incrementar más rápidamente el conocimiento necesario.
o la transversalización de conocimiento, invitando a personas de otra disciplina, o convirtiendo la organización no en lo que se entiende normalmente, sino en un organismo. Un organismo, mi organismo, tiene diferentes partes, tendrá el hígado, tendrá el riñón, tendrá todo esto. Cada uno es autónomo, pero a la vez es interdependiente, ¿no? Por lo tanto, en la relación de que sea profesional, en la relación, digamos, de estar en una empresa, en una corporación, en lo que sea, hay que trabajar en este sentido biomimético de hacer que de alguna forma podamos ser las personas autónomas y de alguna forma esto no impida la interdependencia, ¿no? Y incitaría que esto se probara, porque todos los experimentos que yo conozco y que sé es de un rendimiento brutal. ¿Por qué? Porque el factor humano está presente en la forma adecuada. Me gustaría hacerle una última pregunta al señor Pere Monràs. Lo cierto es que hablar con Pere Monràs es un privilegio. Podría estar horas hablando con él y con ustedes, pero tenemos el tiempo que tenemos. Entonces, me gustaría que la última pregunta fuese también algo que fuese útil para muchas de las personas de CIMNE que estén pensando en sus empresas y en el tipo de día a día que están haciendo con respecto a la formación. ¿Qué diría la biomimética con respecto a la formación? Se lo diré de otra manera. Yo tenía en mi responsabilidad como director general en una corporación mi director de recursos humanos, fuera que fuera, igual, y en términos de la formación decía, no, sí, ahora ya estoy seleccionando a algunos para que vayan a aquel curso. Digo, pero si no puede ser esto, la formación, en definitiva, solo puede ser una respuesta a la función. Es decir, si tú haces esta función y como trabajas cada día, harás función cada día es un sistema de aprendizaje y de formarse. Es una forma de decir que no es una cosa aleatoria para ir a saber algo, que está bien, sino que la formación tiene que coger un aspecto mucho más holístico, mucho más sistémico, mucho más de amplitud de vistas. Una que además enseñe a pensar, que enseñe a ver lo que todavía no se ve y que todo esto despierte en la persona todas aquellas oportunidades que se les ofrecen y que de alguna forma pueden no entender. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos todavía en el buscar la ocupación. No es la ocupación lo que nos interese, sí que sí, pero que no es en este sentido conceptual, sino que lo que hemos de hacer es trabajar oportunidades que con el principio de la biomimética se pueden desarrollar muy fácilmente. Y hay una manera de decirlo. No hemos de estar solo pensando en el conocimiento, sino que hemos de trascender la ignorancia. Es decir, lo que es importante es que estamos todavía llenos de ignorancia y por lo tanto este es el reto, superar la ignorancia, trascenderla y poder desarrollar una capacidad de oportunidades que resuelvan todas las cosas que todavía no sabemos resolver. Me gustaría, si ustedes me lo permiten, justo antes de dar paso al turno de preguntas, tener el privilegio, el honor de citarles dos frases del doctor Pere Monràs. Una es que tenemos la necesidad de mantener constantemente una crítica rigurosa del pasado que nos modifique el presente y que nos permita imaginar un futuro no lineal. Y la segunda frase suya que me gustaría mencionar es que debemos aceptar la humildad de que la naturaleza no nos necesita y que nosotros, en cambio, sí la necesitamos a ella. Son frases mías, no, son frases que yo he leído, trabajado y he asumido. Pues yo no las desconocía, pero se las he leído a usted. Pues así es. Pues muy bien, pues si tienen alguna pregunta estoy a su disposición para lo que quieran. Evidentemente la sustantiva de todo esto es mucho más larga y hay que hablar, pero yo con el doctor Canela que le veo aquí presente, él es el que de las personas que me influyó más en aceptar que la disciplina biomimética tuviera su expansión y su desarrollo y tanto pudiésemos. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias por presentar. Ha sido muy enriquecedor y creo que todos hemos aprendido mucho de usted, señor doctor Monràs. Al igual que dice el señor Jorge, pues es un gran privilegio oírle hablar, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por participar, de verdad. Y si usted quiere repetir, estaremos encantados de escucharle en un volumen 2, quizás con algo más de detalles. Y no sé si alguien del público tiene algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer. Yo debo de decir también que me ha gustado oírle hablar de la transversalización de las áreas de conocimiento, porque es precisamente lo que intentamos hacer aquí. Así que, bueno, me he sentido identificado con esto. Espero que sigamos también, a ver si hay algún invitado que sea filósofo o psicólogo para completar también, no solo hablar de ingeniería, ¿no? Creo que está muy bien. No sé si alguien ha dicho algo. Y luego, finalmente, a ver si de mientras la gente piensa sus preguntas, ¿no? Pero hablaba usted hacia el final de la entrevista sobre superar la ignorancia, ¿no? Imagino que lo decía en tono de como sociedad, ¿no? O como todos en nuestro conjunto, ¿sí? Y a mí me gustaría saber si usted tiene algún consejo, ¿no? Que podamos aplicar cada uno de nosotros, porque claro, siempre es complicado mover a una masa ingente de personas, ¿no? Pero si cada uno puede aportar lo suyo, quizás avanzaríamos más rápido, ¿no cree? Es evidente, ¿no? Pero el tema es que estamos en una situación en la cual hay mucha desigualdad y esta es un impedimento muy importante para poder desarrollarnos adecuadamente. Por lo tanto, cada zona tiene su particularidad. Hemos de saber adaptarnos a que de alguna forma pueda ser la diversidad reconocida sin que la desigualdad influya. No sé si me explico bien, porque de alguna forma yo estuve en Qatar en el Congreso de Educación Mundial en el 2014 y quienes mejor daban respuestas al problema de la educación, increíblemente, no eran los que tenían las mejores escuelas y edificios, sino los que en África daban todas sus lecciones sentados en el suelo bajo un pino o bajo un árbol, ¿no? O bien también en Sudamérica. O sea, ¿por qué? Porque tenían la necesidad de todo esto. O sea, no nos pensemos que somos el nivel alto de toda la sociedad, de los 8.000 millones que tenemos en este momento en el planeta, sino que hay muchas maneras de ser aportar, contribuidor al desarrollo. Es decir, no es lineal que tengamos que hacer carrera y que tenemos que hacer aquello y lo otro. No, no. Es decir, lo más importante es que las propiedades que cada uno tiene puedan realmente realizarse, puedan desarrollarse y es no el dinero el que nos va a salvar, sino el progreso humano. Y el progreso humano es aquello que cada uno de ustedes, de nosotros y de todos pueda aportar como elemento de dar, que solo dando recibes. Y esto es un dicho que de alguna forma se pronuncia muy bien, pero que la gente dice, ay, Déu meu, que estos están en la luna. Y no es esto. El problema de fondo es que estamos luchando por tener y no por ser. Y el tener es un camino de frustración, porque por más que tengas, no vas a poder tener todo. Es decir, llega un momento que esto no da más de sí. Y el ser, el trabajar por tu ser, te da una riqueza brutal donde la lucidez de las cosas aparece y donde el bien ser, no el bienestar, te permite tirar adelante en una situación satisfactoria. He visto muchos pacientes que se me han muerto en oncología directamente y siempre he visto que cada uno muere según ha vivido y los que vivían siendo tenían una paz muy digna y los que estaban siempre buscando acumulación del tener, siempre no había morfina que les curara, en el sentido de que de alguna forma morían en un sentido de frustración importante.
Es una evidencia personal, sí. Yo he trabajado también y he estudiado todo lo que fue ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, igual, Thanatos, ¿quién lo fue? Bueno, es igual. Otra persona que en Estados Unidos está trabajando mucho en este tema también, ¿no? Digo esto como un ejemplo de que de alguna forma estamos en una visión a corto y no tenemos una visión a largo. Y la vida nos ha de enseñar que tenemos que mirar lo más lejos posibles para saber qué hacer mañana. Y que de alguna forma, lo que de alguna forma pueda ser bueno para esto, será nutriente para ti. Y lo que no veas así será tóxico. Por lo tanto, hay que distinguir, dejar lo tóxico fuera y bañarte en el nutriente del ser y de ser con otros. Somos individualidades sociales, no somos individuos que de alguna forma tienen una orientación personal, singular a ellos, y yo soy yo, que esto de alguna forma ya nos agota a muchos. Tenemos que entender que estamos en otro momento de la historia y sobre todo cuando saltamos de la pandemia y tenemos que ir a fabricar otra manera, otro sistema, otra perspectiva, otra manera que de alguna forma nos una en un sentido de contribución y de realización. No sé si he contestado. Demasiado. Sí, no, perfectamente, ¿eh? Y a más preguntas que podría hacerle, ha respondido con respuesta. Muchas gracias. Pues muy bien. Nos gustaría, Alejandro, agradecer en nombre del centro y de su dirección no solamente al doctor Pere Monràs por su presencia, por ilustrarnos con sus palabras, con sus conocimientos, con sus vivencias, también por cortesía de Ignacio Valero y también a los organizadores del propio centro y de estas sesiones, entre ellos Lucía Barbu, Alejandro Cornejo, Laura Bermúdez y naturalmente al ideólogo, fundador y director del centro, el doctor Eugenio Oñate. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en contacto por si se quedan con más ganas de repetir, ya les digo. A nosotros encantados de tenerles otra vez y quizás saber más detalles. Pues muy bien, a su servicio. Y ahora, en cuanto terminemos, cuando se procese la grabación, yo se la envío. Muy bien, pues muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Muy bien, hasta otra. Muchas gracias. Gracias. Adiós.